Seguimos ahora con el tema del Espíritu Santo. Eh, Estaba hablando, ¿no?, de aquel episodio de Cornelio, del Hecho de los Apóstoles, el 10º capítulo. Pero vamos lo daba como ejemplo y como era ostensible las conclusiones. Ahora, la comprensión de Dios nunca, esto lo digo un poco aparte, ¿no? La comprensión de Dios nunca será exhaustiva, es decir, ya sabemos todo de Dios. Y como el Espíritu Santo es Dios, por tanto siempre se podrá descubrir, o más bien iluminar, algún aspecto importante. Así decía que nosotros, la iglesia nuestra, decía, concibe al Espíritu Santo sobre todo como el amor que une a las tres personas. Lo que dije, lo último, ¿no? El amor que une a las tres personas. Así la Iglesia de Occidente lo concibe así. Es decir Espíritu Santo es decir espíritu de amor. Y decir Dios. Según revela San Juan, decir Dios es decir amor. Dios es amor. Y aún en nuestra iglesia no agotamos la comprensión en este aspecto que es fundamental de la revelación. Lo digo porque la iglesia, es interesante saberlo, la iglesia de Oriente, las iglesias orientales, y ortodoxas y también católicas, que están unidas incluso a Roma, pero de rito oriental, o de teología también oriental, ve al Espíritu Santo como el éxtasis de Dios. Es decir, cada vez que Dios, por así decirlo, sale de sí mismo, lo hace, dicen ellos, por el Espíritu. Y así en la creación, cuando el Espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas, como relata o describe, digamos, en esa inspiración de Génesis, en el primer capítulo, ¿no? Dice que el Espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas al inicio de la creación. Ese es el Espíritu creador, porque Dios es creador en el Espíritu. Entonces, sale de sí mismo en el Espíritu para crear. Y también sale de sí mismo en la encarnación. El Hijo se encarna en María por obra del Espíritu Santo. Y en la resurrección devuelve la vida a Cristo. Esa vida que él había dado, Jesucristo había dado, al entregar el Espíritu al Padre. Por eso le da el Padre el Espíritu y muere. Entonces, esa es una forma de ver que se complementa, no hay conflicto entre una interpretación o una comprensión y otra del Espíritu Santo. Bueno, vayamos de nuevo al bautismo. Estábamos en el bautismo de Cornelio y los suyos. Es por el bautismo, aunque para nosotros no sea ostensible ahora, que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y por ello las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Las virtudes son fuerzas. Virtudes es una fuerza. Son las fuerzas que provienen de él y que nosotros llamamos las virtudes teologales, que son tres. La fe, nos viene esa fe, nos viene la esperanza y nos viene la caridad. Este espíritu, además, es espíritu de filiación, porque por él nos volvemos en ese momento del bautismo hijos de Dios. Hijos porque es un espíritu de adopción filial, por adopción. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, ese famoso capítulo 8 que hay que leer y releerlo, maravilloso, habla de espíritu de adopción filial en Romanos 8:15, sí, para ser preciso. Y es el que nos hace exclamar Abba, papá, padre, porque Abba es más que padre, papá, ¿no? Porque podemos decirle papá, padre a Dios. Y por eso podemos rezar el Padre Nuestro. Podemos decirlo Padre Nuestro, ¿por qué? Porque somos ya hijos por el bautismo. No de otro modo, por el bautismo. La Santísima Trinidad, ¿de dónde viene la Santísima Trinidad? Bueno, viene de la revelación de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera hablado de que incluso mandar, habló del Espíritu, pero además, sobre todo al final, ¿no? Manda bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Si no hubiera sido por esto, nadie sabría de la Santísima Trinidad. Son tres personas diferenciadas,
en cuanto a que son personas cada una, pero son un mismo Dios, una misma esencia divina. No es tan fácil, pero es así, por la revelación de Jesucristo. El segundo concilio de Constantinopla, que es del año 553, enseña que uno es Dios y Padre de quien proceden todas las cosas. Uno, el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Y uno, el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Hay una diferencia. Por el Padre proceden, por Jesucristo son, y por el Espíritu es en quien son las cosas. Son, el existir es en el Espíritu. Lo dice así porque todo viene del Padre. El Hijo es enviado del Padre, procede del Padre, fue engendrado, no creado en la eternidad, es coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Y todo fue hecho por el Hijo y para el Hijo, porque del Padre procede todo y en el Hijo es todo lo creado. El Espíritu Santo, a su vez, es el enviado del Padre y del Hijo, y viene por el Hijo, es el Hijo que nos manda. Dice, cuando yo sea elevado, cuando ascienda al cielo, bueno, lo dice con otras palabras, os enviaré el Espíritu. Es Él, por Él viene. Y da el ser a todo. El ser viene del Espíritu. Por eso el Señor, como decía, le entrega el Espíritu al Padre, Él está entregando el ser al Padre. Y ahí muere como hombre. Ahora bien, hay algo, diríamos, curioso. Yo sé que esto no es tan fácil de comprender, pero bueno, intentamos, ¿no? Algo curioso y se refiere a lo dicho al principio, al Espíritu Santo como el gran desconocido. Es así, porque si bien nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios, como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, su Espíritu, que lo revela, que revela a Dios, nos hace conocer a Cristo, nos hace conocer su verbo, que es la palabra viva, Cristo, pero no se revela a sí mismo el Espíritu. El que habló por los profetas, ¿no? Porque el Espíritu ha hablado por los profetas, eso lo decimos en el credo, en el símbolo niceno constantinopolitano, digamos el credo largo, para hacerlo más fácil. Nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos, no le oímos. No le conocemos sino en la obra. Es un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, y explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce, dice el Señor. Mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Eso está en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 17. Pues bien, el conocimiento entonces del Espíritu Santo nos viene ¿por dónde? Por la Iglesia. Y lo conocemos por la Escritura. Esa Escritura que el Espíritu Santo inspiró. Y lo conocemos por la tradición de la Iglesia. Y lo conocemos por los padres de la Iglesia. La tradición que viene de los padres, inspirados, ungidos por el Espíritu. Y lo conocemos por el magisterio que está asistido, el magisterio de la Iglesia, asistido por el Espíritu Santo. Está ese magisterio bimilenario, ¿no? De 2000 años. Está presente además el Espíritu Santo en el culto. Está en la liturgia sacramental, donde opera. Está en la oración que Él inspira cuando reza a nosotros, porque no sabemos qué pedir, qué decir, y Él está intercediendo por nosotros. Está también en la santidad de los santos, porque es Espíritu de santidad. Y está en los carismas y en los dones. Y de eso hablaremos, de carismas y dones. A propósito de la oración, dice San Pablo en la carta a los Romanos, vuelvo a insistir, en la carta a los Romanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad o de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos inefables,
Romanos 8:26. A este pasaje de gemidos inefables lo toman como fundamento quienes siguen el movimiento llamado carismático para explicar esos gemidos inefables, y dicen que son la glosolalia, que no se entiende muy bien. No hablar en otras lenguas conocidas, sino en una lengua normalmente ininteligible, no se puede. Es como el balbuceo de los niños que no saben hablar y que así se comunican con sus padres. Y los padres los entienden, sobre todo las madres que los padres. Y uno no entiende nada de lo que está diciendo, el chiquito, bla, 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 bla. Bueno, pues así, algo así. Parece que a esto San Ignacio lo llamaba locuelas. En su diario espiritual, San Ignacio Loyola escribe: y en la locuela interna y externa, todo moviéndome amor divino, y al don de la locuela divinamente concedido con tanta armonía interior. Según la interpretación de diversos autores jesuitas, entre ellos el padre Ibáñez Padilla, que tuve la gracia de conocer, esta locuela es una verdadera glosolalia o don de lenguas, lo que se llama don de lenguas. También él decía que Santa Teresa de Jesús había tenido la misma experiencia, y así escribe la santa. Esto parece que lo que escribe se referiría justamente a este don de lenguas, a esta glosolalia. Dice Santa Teresa: entre estas cosas penosas y sabrosas juntamente, da nuestro Señor al alma algunas veces unos júbilos y oración extraña que no sabe entender qué es. En su autobiografía dice también: háblanse aquí muchas palabras en alabanza de Dios sin concierto, si el mismo Señor no las concierta. Oh, válgame Dios, cuál está un alma cuando está así. Toda ella querría fuese lenguas para alabar al Señor. Dice 1000 desatinos santos, atinando siempre a contentar a quien la tiene así. Y uno de los biógrafos de San Filippo Neri nos dice que frecuentemente el santo oraba con una especie de balbuceo que luego él mismo interpretaba. Aunque explícitamente no lo diga, la descripción que hace de la oración del santo vale para nuestra experiencia de la oración en lenguas, que es una oración no razonada, es una oración no discursiva. Felipe, sobre todo, testigo de su encuentro personal con Cristo, y de eso él no puede callar. Tiene que hablar de ello, debe comunicar el amor experimentado, y lo demuestra igualmente en su forma de orar, balbuciendo de un modo muy personal. La mayoría de las veces son invocaciones que se mueven en el límite del idioma. Parecen palabras, pero no son. Dice: te busco, pero no te encuentro. Ven a mí, Jesús mío. No te voy a amar nunca si tú no me ayudas, Jesús mío. Rompe mis ataduras si quieres tenerme, Jesús mío. Jesús sea mi Jesús. Y aquí nos detenemos hasta el próximo audio. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.